Bien, se desarrolla. En el ejercicio número 13 se pide dibujar la vista frontal, lateral, planta isométrico del detalle estructural propuesto, respetando las medidas que se indican. En primer lugar, hay que tener en cuenta que si no sé interpretar lo que aparece en la lámina del ejercicio, en este caso, en este PDF, obviamente el resultado no va a ser el óptimo. Hay que comenzar primero interpretando correctamente lo que se va a dibujar. En este caso se representan o se muestran en el plano la vista lateral, una vista frontal y una vista superior del detalle estructural que está también representado en perspectiva isométrica. El detalle estructural está compuesto de una placa base que tiene un espesor de 25 milímetros, una columna de sección 20 milímetros y 6 placas de espesor de 20 milímetros, placas triangulares que miden de acuerdo a lo que se indica en las proyecciones ortogonales, 150 de altura, ¿ya? 150 de ancho, ¿no? Se puede deducir en la vista lateral. Y recuerden que la altura, si no se indica, en este caso de la columna, es una distancia que van a tener que definir ustedes y luego van a tener que dibujar la vista, la línea de sección, ¿no? En este caso, además de dibujar las proyecciones ortogonales y el isométrico, obviamente van a tener que agregar las dimensiones, sus cotas. Comencemos. En primer lugar, me aseguro de usar la plantilla que corresponda. Me voy al modo, hago clic sobre el botón, con el botón derecho sobre rejilla y selecciono parámetros para seleccionar la opción resolución isométrica. Recuerden que para dibujar objetos en perspectiva isométrica tenemos que trabajar con el modo ortogonal activado y no se puede ocupar de fase, por lo tanto lo vamos a reemplazar por el comando copiar. F5 es la herramienta o el botón que sirve para cambiar de isoplano. En este caso, recuerden, tengo tres posibles posiciones: el isoplano izquierdo, el superior y el derecho. Vamos a comenzar utilizando o dibujando la cara superior de la placa base, que mide 600 milímetros por 600 milímetros, o sea, es cuadrada. De acuerdo a lo que se indica en el isométrico, el espesor de esta placa base es 25 milímetros, por lo tanto debo copiar por lo menos estas dos líneas, 25 milímetros hacia abajo. Pero para poder copiar hacia abajo, el sistema no me lo va a permitir hasta que yo cambie de isoplano. En este caso, para copiar lo puedo hacer de dos maneras. Uno, dibujo una línea de referencia, por ejemplo de 25 milímetros desde esta esquina hacia abajo, o puede ser esta esquina o la de la derecha. Y luego ejecuto el comando copiar, selecciono ambos elementos, ¿cierto? Y después de seleccionar debo hacer un enter, ¿ya? Inmediatamente el programa me pide definir un punto base. Este punto base va a ser ese punto y lógicamente el punto final va a ser el punto final de la línea que mide 25 milímetros. Luego debo completar mi figura. La otra opción para copiar es la siguiente: copiar sin referencia. Esto quiere decir que después de ejecutar copiar, selecciono los elementos que voy a copiar, los voy a tomar de un punto base y luego con el cursor voy a definir la dirección hacia dónde van a ser copiados, en este caso hacia abajo. Como no tengo línea de referencia dibujada, simplemente ingreso el valor o la distancia a través del teclado, le doy un enter y el resultado va a ser el mismo. Tendría finalmente que dibujar las líneas que para completar la figura. Cambio de isoplano y copio usando la segunda opción, ¿cierto? 150 milímetros estas líneas y 150 milímetros las otras líneas hacia adentro. La idea es que estas líneas finalmente me van a servir para generar la forma de mi columna, que en este caso es la de una H. De acuerdo al ejercicio,
el espesor es uniforme de 20 milímetros. Por lo tanto, usando el comando copiar, vamos a copiar 20 milímetros hacia adentro, lo mismo acá. Y yo normalmente dibujo el alma de la viga, del perfil metálico, trazando una línea de punto medio a punto medio, y como está a la mitad de la columna, voy a copiar esa línea, en este caso 10 milímetros hacia un lado y 10 milímetros hacia el otro. La línea central la suprimo, o la línea de referencia, RR para recortar, y recortamos los elementos que me van sobrando. Les recomiendo recortar inmediatamente o ir eliminando los elementos que finalmente no se van a ver en el isométrico. Para eso es importante ir comparando tu dibujo con el dibujo del ejercicio. Luego selecciono, la selección puedo hacerla por ventana o bien uno a uno para copiar esto hacia arriba. Ojo que si el isoplano no es el adecuado, no voy a poder copiar hacia arriba, sino hasta que cuando cambie de isoplano, ¿no? En este caso vamos a copiar el objeto hacia arriba, no hay una distancia determinada, por lo tanto la definen ustedes. Trazo una línea, puedo continuar trazando líneas de puntos finales a puntos finales, pero también esa línea me puede servir para copiarla, en este caso acá, ¿cierto? Acá y acá. Este elemento, desde este punto de vista, no se ve. Lo mismo ese, también este. Voy borrando acá los elementos que no se ven. Finalmente hay algunos elementos que se ven, pero hay una parte que no, por lo tanto los recorto. Como por ejemplo, esta línea. Finalmente, acá arriba trazo una recta un poco más larga y con el comando recortar, ¿cierto? Recortamos acá. Voy a cambiar el color de la capa para que puedan ver cómo trazo las placas triangulares. En este caso voy a comenzar trazando esta placa que mide 150 de altura, 150 hacia acá, y finalmente uno este punto con una línea y el programa me va a trazar una línea oblicua. Luego esta línea la voy a copiar 10 milímetros hacia allá y 10 milímetros hacia acá para finalmente trazar una línea. Bueno, también debía haber copiado estas dos líneas hacia acá, 10 milímetros. Esa línea la suprimo, y luego recorto los elementos que desde este punto de vista no se ven. Lo mismo hago acá, trazo una línea hacia arriba de 150, luego una línea hacia acá de 150 y trazo la línea oblicua. Con el comando copiar, voy a copiar estas líneas hacia acá, voy a unir acá arriba con una línea y con el comando recortar voy a recortar los elementos que desde este punto de vista ya no se verían. Hay algunos elementos que voy a tener que suprimir. Esa figura completa la puedo tomar y copiar desde este punto acá. Finalmente, bueno, acá me faltaría recortar también. Aquí, ¿cierto? Y esa línea la suprimo. Y finalmente acá trazo el último perfil utilizando el isoplano adecuado de 150 por 150 y trazo una línea hacia acá.